Pues vamos a ir dando comienzo. Buenos días a todos y bienvenidos a esta inauguración de la jornada de reflexión sobre la prevención en la medicina privada, organizada por Bioinnova Consulting con la inestimable colaboración de GSK y Adeslas. Queremos agradecer a ambas compañías el haber facilitado la realización de este encuentro, así como su contribución diaria a preservar el bienestar de los pacientes. Para Bioinnova Consulting es un privilegio estar hoy aquí con ustedes en este espacio de reflexión que hemos promovido con el objetivo de poner en valor la crucial función de las estrategias de prevención dentro del ámbito de la medicina privada. La correcta implantación de programas de vacunación es un elemento clave para salvaguardar la salud colectiva y garantizar el bienestar de nuestra comunidad. Como la mayoría de ustedes sabrán, la prevención a través de la vacunación es una de las estrategias más efectivas y seguras para prevenir enfermedades transmisibles totalmente graves. Sin embargo, el desarrollo adecuado de estas estrategias en la medicina privada enfrenta múltiples desafíos, tales como la coordinación entre entidades, la desigualdad de la cobertura, la desinformación por parte de los pacientes, la logística de suministro y la necesidad de formación continua al personal, entre otros temas. En este contexto, queremos hoy analizar la situación actual y definir los próximos pasos a seguir en la puesta en marcha de estas estrategias de vacunación en la medicina privada para asegurar una cobertura homogénea y efectiva en toda la población. Por nuestra parte, desde Bioinnova Consulting nos comprometemos a desempeñar un papel activo en este proceso, trabajando para superar los obstáculos y fomentando la coordinación y colaboración entre las distintas partes implicadas. Además, nos esforzamos constantemente por promover nuevas perspectivas, soluciones innovadoras y una reflexión continua fundamentada en nuestros principios esenciales: la excelencia, la visión global y la coordinación junto a la cocreación. Estos objetivos primordiales guían nuestras actividades en la búsqueda constante de la mejora y el progreso. Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a los distintos ponentes que hoy nos acompañan. Ellos, desde sus distintos ámbitos de responsabilidad, compartirán su visión, conocimiento y experiencia, enriqueciendo así nuestro entendimiento sobre la importancia de las vacunas en la prevención de enfermedades y los desafíos y oportunidades inherentes a la correcta implantación de las estrategias de vacunación con el objetivo último de optimizar la inmunización de la población. Por supuesto, agradecer a todos los presentes en esta sala y a aquellos que nos siguen por streaming. Su interés y participación son esenciales para el éxito de este encuentro. A todos muchas gracias. Sin más preámbulos, voy a ir dando paso a los compañeros de esta mesa. A continuación, toma la palabra don Santiago Ruiz de Aguiar, director asistencial de Segurcaixa Adeslas. Buenos días. Primero, agradecer a Bioinnova Consulting y a GSK el que estén aquí. Para mí, realmente, cuando María José Salcedo, que es la persona que se ocupa de todo el tema de formación y de formación a proveedores y de calidad dentro de Adeslas, me dijo: oye, ¿te apetece ver esto? Cuando vi el panel de gente que iba a hablar, dije, por supuesto, ¿no? O sea, tengo aquí amigos, compañeros, gente con la que he trabajado muy a gusto y creo que además son el claro ejemplo de lo que se puede hacer desde la sanidad privada para montar estrategias de prevención, ¿no? O sea, desde Leonor, que la veo ahí, con la que trabajo muchísimos años, Silvina, que ha hecho probablemente la unidad de vacunas modelo en España, por lo menos, ¿vale? Tanto en sanidad pública como en sanidad privada, y alguno que se ha colado aquí de la sanidad pública, ¿verdad, Julio? Que esto es lo que tiene, ¿vale? Pero yo, cuando pensaba esta mañana que iba a decir, porque esta mañana no me he preparado nada y, como veis, tampoco me he preparado mucho, pues decía que hace una compañía de seguros de salud haciendo promoción de la salud. Pues curiosamente, aunque las compañías de seguros teóricamente dicen que son de seguros de salud, pues realmente son compañías de seguros de enfermedad, que lo que cubrimos son temas de enfermedad por ahora, ¿vale? Porque yo creo que es el momento de que esto tiene que cambiar, ¿no? Que tenemos que centrarnos muchísimo más en lo que es el paciente en su conjunto, desde el primer momento hasta el último, y no centrarnos solamente en las enfermedades. Y en esto, pues, no nos engañemos, ¿no? O sea, yo creo que la vacunación
es lo que nos ha hecho cambiar este mundo desde que empezaron las primeras vacunas. Y por desgracia, lo que vimos durante la época del COVID pues también nos dio otra visión de lo que suponía la vacunación, ¿no? Y yo creo que aquí estamos, Julio antes me lo comentaba en un momento determinado, ¿no? Que aquí las vacunas son las mismas para todo el mundo, ¿no? Y que todo el mundo hace lo mismo. O sea, yo alguna vez que me preguntaban si había diferencias entre sanidad pública y sanidad privada, yo siempre decía lo mismo. Yo creo que es la diferencia entre buena sanidad o mala sanidad, entre hacerlas bien las cosas o no hacer bien las cosas, ¿no? Y yo creo que para eso estamos, para intentar promover entre todos lo que es la salud de la población. Adeslas es una compañía que lleva muchos años haciéndola, o sea que eso no es un problema y lo vamos a hacer más en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma estamos aquí como parafraseando lo que una vez me dijeron. Dice, Santiago, tú quieres cambiar el curso del Amazonas y eso es imposible. Y mi contestación a eso es que las presas existen, que llevan cambiando el curso de los ríos durante muchos años. Estamos aquí para cambiar el curso de los ríos. Entonces, muchísimas gracias por este momento de gloria. Y ahora pasas tú al siguiente. Muy bien. Pues muchas gracias, Santiago. A continuación doy la palabra a don Rubén Rodríguez, director de marketing del área de vacunas de GSK. Pues muchas gracias, Borja. Buenos días a todos los que no tienen ocasión de saludar y a los que estéis conectados. Yo creo que, en primer lugar, pues como ha dicho Santiago, hay que agradecer a Borja, a Beinova, que hayan pensado en una jornada como esta, con este tema, un tema tan interesante como este, y que hayan pensado en GSK y en Adeslas para patrocinarla. Yo creo que la reflexión sobre el tema que nos va a ocupar hoy con todos los ponentes que tenemos no es tanto si la sanidad privada tiene que estar íntimamente ligada con la prevención o no. Yo creo que eso es algo de sentido común y cualquiera de los que estamos aquí pues seguramente estamos de acuerdo en que la prevención es el mejor camino, ¿no? para manejar la gestión sanitaria. Y nuestros abuelos, pues que tampoco eran grandes expertos en gestión, ya lo decían, ¿no? Eso de más vale prevenir que curar. Entonces, si no hablamos de gestión o no hablamos de prevención en sanidad privada, porque es algo que es bastante de sentido común, ¿de qué sí que vamos a hablar hoy y de qué hablamos cuando intentamos juntar ambos conceptos? Pues hablamos de tiempo, de cuál es la perspectiva temporal que estamos dispuestos a incluir en nuestro modelo de gestión y cuál es el horizonte con el que queremos gestionar. Y en esto la economía de la salud ya hace muchos años se encontró con este reto y inventó una cosa que era que es muy actual y que es muy útil, que es la tasa de descuento. Lo que decían es, si hago una intervención sanitaria para corregir un problema de salud en alguien que tiene una esperanza de vida de 83, 85 años, ¿qué pasa si luego no vive esos 83, 85 años, ¿no? Entonces, a todos esos beneficios futuros que me traigo al momento actual y con los que tomo una decisión sanitaria o de gestión sanitaria, pues le aplico una tasa de descuento, ¿no? Probablemente, cuando pensamos en gestión sanitaria, ya sea del ámbito público o privado, eso es lo que tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismo, ya sea una tasa de descuento, ya sea queremos introducir para que realmente todo lo que estamos diciendo que es una inversión lo sea, se contabilice así, se contemple así y se tomen las decisiones adecuadas para que la implementación de, pues en este caso, programas de vacunación pues pueda ser una realidad, ¿no? Yo creo que después de esa reflexión y en función del resultado de ese modelo temporal que queramos aplicar a decisiones que se toman hoy o actuaciones que se toman hoy que sirven para prevenir enfermedades en muchos años futuros, pues en función del resultado de esto la prevención tendrá un lugar u otro en la gestión sanitaria. Por mi parte, poco más. Yo creo que hoy pues, es un día en el que tenemos unos ponentes súper interesantes. Estoy deseando, con permiso de Julio, hemos hecho una reflexión del tiempo, pero hoy es carpe diem, porque toca disfrutar de la hora, ¿no? de todo lo que va a pasar aquí en esta mañana. Y yo creo que si desde GSK tenemos un compromiso en vacunas, es la implementación de los calendarios de vacunación. Y no hablamos nunca de la vacuna X o la vacuna Y o la enfermedad X o la enfermedad Y en función de los intereses particulares de la compañía, sino que creemos en realidad que la implementación de programas de vacunación a lo largo de toda la vida pues es algo que tiene que darse de forma holística, ¿no? Y si lo piensas así, no contar con el más del 30%, ¿no? que supone la sanidad privada en la sanidad española, pues sería una locura, ¿no? Entonces, si realmente apostamos por una implementación de calendarios de vacunación a lo largo de toda la vida, el mundo de la sanidad privada pues es un agente activo y que tiene que formar parte. Así que muchísimas gracias por la jornada de hoy. Seguro que van a salir reflexiones muy interesantes y yo espero que también salgan líneas de trabajo pues conjuntas y que entre todos pues consigamos que esto que puede ser una realidad, que es que la vacunación a lo largo de la vida pues en España se implante, dentro de unos años todos miramos atrás y digamos, joder, pues lo hemos conseguido, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Rubén. Vamos a dar paso a la primera mesa de debate.
A ver. Ahora sí, vale. Sí. Nada, este es el nivel. Venga, perfecto. Pues nada, buenos días a todos y bienvenidos a esta primera mesa de las jornadas de prevención en la sanidad privada, como comentaban anteriormente los ponentes. Yo soy Carlos Scarpellini, soy el director de Desarrollo de Negocio y Mercado Privado dentro de la unidad de vacunas de GSK y bueno, pues para mí es un verdadero placer y un honor poder compartir mesa con tan conocidos de prestigio profesionales de todos los ámbitos de la salud. Va a ser un momento en el que podamos charlar un poco y entrar un poquito en detalle, ¿no?, acerca de un tema tan importante como es la prevención y que está tan de moda hoy en día, en un mundo en el que las enfermedades transmisibles pues, siguen siendo una amenaza constante, ¿no? Al final, hablar de prevención es un pilar fundamental para la salud de la población en general. Tendremos 45 minutos durante la mesa. Intentaremos hablar de los éxitos, desafíos, oportunidades dentro de programas de prevención y de vacunación en torno al mercado privado. Y bueno, para todos los asistentes pues contamos con la presencia de la doctora Silvia Natalini, que como comentaba anteriormente es la directora de la Unidad de Investigación de Vacunas de la Fundación HM, el doctor Julio Zarco, que hoy viene no solo como director gerente del Hospital Infantil Niño Jesús, sino también como presidente de la Fundación Humans. Isidro Díaz de Bustamante es el presidente de la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid, y Ángel Blanco Rubio, que es el director de Sistemas y Transformación Digital del Grupo Quirón Salud. Así que, bueno, sin más, daremos inicio a esta sesión. Yo creo que todos los presentes, o algunos que tengo el placer de conocer más en profundidad, conocéis el difícil viaje que tienen las vacunas, ¿no?, desde su concepción hasta que finalmente acaban en el brazo de los pacientes, ¿no? En este sentido, y Silvina, tú estarás de acuerdo conmigo, los hospitales privados y el sector privado siempre ha tenido un papel capital y muy importante, ¿no? En tu opinión, y como directora de la Fundación de Ensayos Clínicos, ¿qué opinión te merece este hecho? Bueno, creo que ya actualmente la sanidad privada está muy enfocada en la investigación. De hecho, en nuestro grupo es un pilar y en el área especialmente de vacunas ya llevamos muchísimos años. Es verdad que en un principio quizás ha costado un poquito que algunas farmacéuticas confiaran en nosotros como confiaban en la sanidad pública en investigación, pero actualmente nosotros llevamos más o menos 15 años. Hemos ido creciendo, hemos logrado profesionalizarnos en lo que es el desarrollo de investigación, de ensayos clínicos, ser un centro para ser un observatorio de infecciones respiratorias, y también lo que nos da, creo que, digamos, una pequeña ventaja con respecto a la sanidad pública es que podemos tener una contratación más flexible de personal para distintos proyectos. Esto nos permite, en el caso del COVID, realizar ensayos clínicos que se necesitaban en un muy corto plazo con muchísimos sujetos. Y bueno, esa es nuestra aportación, ¿no? Creo que esta flexibilidad laboral y estos proyectos a gran escala, creo que la sanidad privada puede aportar muchísimo en investigación, y creo que ir profesionalizándonos y poder competir. Ya España es la potencia en ensayos clínicos en Europa, pero no podemos competir mano a mano con Estados Unidos, pero sí es real que cada vez nos estamos acercando más y nos profesionalizamos más, y la investigación está haciendo, digamos, con excelentes resultados en España. Tenemos un sistema de salud y de seguimiento de los sujetos que no tienen otros países, y ahí corremos con muchísima ventaja. O sea, comentabas que no podemos competir con Estados Unidos porque la regulación en España es diferente. En Europa es diferente, pero aparte porque ellos tienen muchos más habitantes. Nosotros somos 40 millones, un poquito más, ¿no? Y ellos tienen 10 veces. Y aparte, la sanidad en Estados Unidos no funciona. Es verdad que la investigación en algunos países donde la sanidad no funciona es mucho más fácil, porque es la manera que tiene el sujeto de tener atención médica. En este caso, nosotros lo que ofrecemos es que la gente participe en los ensayos con una motivación que es el desarrollo de nuevos medicamentos, en este caso de nuevas vacunas. La gente lo hace por un futuro, porque creen en las vacunas, creen que prevenir a través de las vacunas es el futuro de la salud. O sea, todos sabemos que el diagnóstico temprano y la prevención a través de la vacunación es el futuro de lo que hablábamos un poco para esta esperanza de vida tan larga. Perfecto. ¿Y qué desafíos o qué retos os encontráis
para el reclutamiento de pacientes, ¿no? Que entiendo que es algo más complicado, ¿no? En los ensayos clínicos. Sí, bueno, actualmente la realidad es que HM maneja muchísimos pacientes. El número de pacientes es nuestro fuerte. Tenemos muchísimos pacientes, entonces el reclutamiento, la verdad, que nunca es un problema por ahora. Ahora mismo, y la población está muy enfocada a ello. El boca a boca se sabe que, en este caso, en Puerta del Sur, en San Chinarro, se hace investigación, no solo en vacunas, sino en oncología, en neurología. Entonces, de hecho, yo tengo una anécdota. Un paciente un día le propongo un ensayo clínico y me dice que ya estaba ofendido, que se lo había propuesto a su sobrino y que a él no, y que no lo entendía. Le digo, pues es que no tenía 6 meses y no puede entrar. Claro. Entonces, el boca a boca, la gente ya sabe que hacemos investigación y ellos se sienten importantes porque ahora que ha salido el NIRSE, los anticuerpos monoclonales, todos nosotros habíamos reclutado 120 sujetos. Esas 120 familias les escribimos para darles las gracias y decirles que gracias a ellos la pediatría iba a cambiar. Porque si ellos no hubieran colaborado con sus hijos, la vacuna, los anticuerpos monoclonales nunca hubieran visto la luz. Y la gente le gusta esto, se siente que colabora para que la salud mejore y para que tengamos más vacunas. Bueno, sí, yo creo que estás comentando una cosa que es muy importante y además tú como pediatra también. ¿Qué retos o qué desafío crees que podéis encontrar para ajustarnos un poco a este calendario para toda la vida? No solo este calendario que tenemos pediátrico, sino reclutamiento de pacientes adultos. Al final ya no existe calendario de adulto o infantil. Con los adultos hay varios problemas. El primero es que la gente con 60 años son los 40 de antes. La gente con 60 años no se siente mayor, no va al médico y no cree. Cuando ellos leen, se recomienda para mayores de 60 la vacunación de gripe. Dice, yo que corro 10 kilómetros 3 veces a la semana, pues no lo veo. Entonces, las tasas de vacunación sí mejoran con la edad. A partir de los 70 ya la gente sí decide vacunarse. Creo que ese es el reto, que todos entiendan que aunque corran 3, 4 días a la semana o se sientan jóvenes, ya tenemos 60 y nos tenemos que vacunar, y luego el tiempo que llevamos. En vacunación pediátrica, que llevamos el calendario 50 años. En vacunación de adultas nos llegamos a los 10 años. Todo lleva tiempo, ¿no? Desde que empezamos a vacunar en los años 60 hasta que la gente toma conciencia y tenemos estas tasas de vacunaciones tan altas en pediatría, lleva tiempo, lleva años, y lo que debemos hacer es promoverlo. Y creo que esta es la manera, ¿no? Por ejemplo, de promover que la gente entienda que hay que vacunarse y que hay que prevenir. Fenomenal. Pues me quedo justo con esto que acabas de comentar. Yo creo que, según comentabas, lo más importante es una coordinación, ¿no? Me ha parecido entender entre diferentes centros, que exista una financiación también. A ver, coordinación, creo que los centros privados ya aportamos un montón, ¿no? Creo que algo muy importante es, si los pacientes, el 100% de la población en Madrid tiene que acudir a un centro de salud a vacunarse, las esperas son eternas o largas, por lo menos, o colapsamos el sistema. Aquí lo que hacemos es, podemos repartir. La gente que viene a nuestros centros se va vacunada. ¿Esto qué hace? Que mejora la espera en los centros de salud, en la parte pública, y nosotros no perdemos oportunidades de vacunas. La gente viene a nuestras consultas y se va con el calendario, con su vacuna puesta. ¿Y qué tenemos con las nuevas tecnologías? Me estoy adelantando un poco, que todos registramos en el mismo lugar. Vayas a un privado, vayas a un público, está el sistema que se llama CISPAL. Entonces nosotros podemos registrar las vacunas de la misma manera. Creo que lo que debemos hacer también es mejorar. Aquellas personas que no pueden pagar una sanidad privada tengan su centro de salud sin largas esperas y puedan acudir a una atención médica. Quitamos el colapso de la sanidad pública y con una buena sanidad privada generamos que todo el sistema funcione. Perfecto, muchas gracias. Bueno, yo creo que has puesto principalmente al paciente también en el centro de todo esto, y claro, hablar del paciente y no preguntarle a Julio, pues es algo más complicado. Julio, está ampliamente demostrado, ¿no?, que la percepción que tiene el paciente, tanto de los profesionales como del sector en general, está vinculado con el aumento de coberturas o que una persona decida vacunarse o no. En tu opinión, ¿es necesaria una estrategia de humanización para poder aumentar los calendarios de vacunación? Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchísimas gracias a Deslas, a mi amigo Santiago, a GSK
y, lógicamente, a Bioinnova por invitarme, porque decía al principio, digo, no sé qué es lo que me legitima para estar aquí, porque, claro, yo no soy pediatra como tú, soy médico de familia. Y luego dije, hombre, soy gerente del Hospital Niño Jesús, soy médico de familia y fui viceconsejero de Sanidad y la Dirección General de Salud Pública dependía de mí. Esto ya me da un poquito más de alas, ¿no?, para poder opinar, ¿no? Sí, bueno, claro, si tú me haces esta pregunta, Carlos, te voy a contestar rotundamente que sí, es evidente. Pero me gustaría contextualizar el por qué las estrategias de humanización y qué se entiende por estrategias de humanización orientadas hacia la vacunación y concretamente en el sector privado, que para mí, por cierto, no deberíamos hablar de sector privado, es decir, lo comentaba al inicio, la salud es una, la sanidad, por lo tanto, es una, las vacunas son unas y la población es la misma. Es decir, hay una serie de, obviamente, de idiosincrasias especiales de la sanidad privada, lógicamente, como todos sabéis, pero estamos hablando de lo mismo, ¿no? Yo creo que esta es la primera barrera que hay que romper en nuestras cabezas de que estamos hablando de lo mismo. Como decía Silvina, a la cual agradezco mucho que de repente a los que tenemos 60 años nos haya dejado un 40, lo cual te agradezco muchísimo. Como decía ella, efectivamente, romper una barrera es tener un registro único, sin lugar a dudas. Esto es una ventaja, es una ruptura de la barrera. Pero para ver el tema de las estrategias de humanización, debo hacer brevemente un encuadre de que ha habido un cambio de paradigma social. Y estamos hablando que las vacunaciones y las estrategias de vacunación se encuadran en torno a unas estrategias sociales y paradigmas sociales que son muy importantes, porque tienen un impacto muy importante en las estrategias de vacunación. Recordar que estamos con una Ley General de Sanidad del año 86, en el siglo XXI, con una Ley General de Sanidad obsoleta, que todavía falta por desarrollar un 30% de la misma. Esto es importante. Segundo, tenemos cambios poblacionales de manera muy importante. Los flujos migratorios que tenemos hoy en día, evidentemente, no son los que teníamos hace 40 años. Y esto sí tiene un impacto muy importante en el calendario vacunal, muy especialmente, como sabe Silvina, concretamente en el calendario pediátrico, porque nos vienen muchos flujos migrantes con niños que no están vacunados y de repente le tenemos que hacer una vacunación masiva, como bien sabéis, comprometiendo la inmunidad de los niños. Esta es una realidad que tenemos. Tenemos nuevos patrones de comportamiento y nuevos patrones epidemiológicos. Por lo tanto, evidentemente, eso también nos cambia el paradigma, ¿no? Tenemos envejecimiento y soledad y cronicidad. También eso nos impacta, lógicamente, en las vacunas. Tenemos resistencias bacterianas importantes. La OMS, en el último informe que ha hecho la OMS, ha estipulado que en los próximos 50 años se va a morir más gente de resistencias bacterianas que de otras patologías como la patología cardiovascular. Esto es muy serio, ¿no? Y luego tenemos un problema muy importante en todo el mundo, pero muy especialmente en España, y es el grave problema que tenemos con la red de atención primaria en el sector público. Lo dice un médico de familia. Es decir, la atención primaria, evidentemente, está muy desestructurada, está muy desmembrada, faltan recursos humanos y, lo más importante, faltan ideas cara a los abordajes y estrategias de atención primaria. ¿Por qué cuento todo esto como preámbulo? Porque esto sí impacta en las estrategias de humanización, claro está. Y las estrategias de humanización, desde mi punto de vista, aportan dos cosas muy importantes. Una de ellas tiene que ver con un concepto que se acuñó lo siento por los que a lo mejor son jóvenes, pero esto es así, en la conferencia de Ottawa en el año 1978, que hablaba de cultura de la salud. ¿Qué es cultura de la salud? Cultura de la salud son todas las estrategias de prevención, promoción y educación para la salud que muy especialmente, pero no solo la atención primaria y otros interlocutores, deben desarrollar para generar educación en la población y tener una sociedad más sana, más equitativa y, lógicamente, más participativa. Bueno, pues claro, las estrategias de humanización van fundamentalmente a sensibilizar a la sociedad para que esas estrategias de cultura de la salud sensibilicen a la sociedad de que las vacunas es como hacer ejercicio o tener una dieta sana, porque esta es la realidad. Incorporar el concepto de vacuna dentro del concepto salud, dentro del concepto wellness, si queréis, dentro del concepto de lo saludable, es un elemento muy importante que tenemos que trabajar, ¿no? Y luego, para no enrollarme más, porque aquí hay mucha cosa, concienciación social. Claro, es que la humanización tiene que ver con 4 cosas fundamentales, que son las actitudes de los profesionales, tiene que ver con los mapas de experiencia de los pacientes, tiene que ver con los procesos asistenciales integrados y tiene que ver con la accesibilidad de las infraestructuras.
Eso significa que, con respecto a las actitudes con C y con P de los profesionales, estamos hablando de todas las estrategias de comunicación que se deben desarrollar por parte de los profesionales. Y debo decir que aquí cada persona del sector sanitario, independientemente si es sanitario o no sanitario, es un vector de prevención. Es un vector de prevención. También es un vector de prevención un celador, y también es un vector de prevención alguien que trabaja en la cocina, y también es un vector de prevención un auxiliar, sin lugar a dudas, aparte del médico y la enfermera. En segundo lugar, los mapas de experiencia del paciente, porque tenemos que construir qué percepción tienen nuestros ciudadanos, lógicamente, del acto vacunal, y eso está por hacer. En tercer lugar, diseñar procesos que garanticen la sostenibilidad, la eficacia, la eficiencia y la efectividad en el acto de la vacuna. Y, por último, las infraestructuras y la accesibilidad. Es que tenemos que garantizar la accesibilidad, sin lugar a dudas, como ha dicho Silvina, sobre todo de aquellos estratos poblacionales que tienen más dificultades de acceso al sistema sanitario, no solamente privado, sino también al público. Gente en riesgo de exclusión, menores, ancianos con gran soledad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esto justifica, sí, a las estrategias de humanización. Muy, muy interesante, Julio, la verdad. Yo me quedo con muchísimas de las cosas que comentabas, pero bueno, de cultura de la salud, falta de recursos, ¿no? Y también comentamos un poco toda esta colaboración que sí o sí debe existir entre el público y el privado, ¿no? Y no se me ocurre mejor persona que preguntarle también de la colaboración público-privada que a Isidro, ¿no? Al final, además, también como abogado también de formación, es un tema que Isidro pues dominas perfectamente. Isidro, en tu opinión, ¿qué importancia tiene esta colaboración público-privada? Nosotros desde Vacunas sabemos que implementar estrategias de vacunación o favorece la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? de todo el sistema, ¿no? ¿Qué otras opciones tenemos? Bueno, lo primero de todo, gracias por la pregunta, que es muy interesante. Dicho esto, gracias a todos, gracias a BioInnova, gracias a GSK y a Desglas por esta invitación, que yo creo que es la primera vez que nos invitan a una patronal a un tema de esto, ¿no? Entonces, dicho esto, yo creo que Santiago ha dicho al principio, y Julio, algo que es muy importante. Sanidad no hay más que una, y la privada es complementaria de la pública. O sea, hablemos del paciente y hablemos de sanidad, no pública y privada. Dicho todo esto, como lo mío son más las cifras, para que sepáis lo que representa la patronal en Madrid, para que os hagáis una idea, la patronal de Madrid tiene aproximadamente 58 empresas, para que os hagáis una idea, que es el 53% de los hospitales de toda la región de la Comunidad de Madrid, en los cuales se realizan cada año unos 17,6 millones de consultas. Esto para que os una idea. O sea, contamos además con 75.000 profesionales, que parece una tontería, pero es mucho. No solamente eso, sino que realizamos el 31% de los ingresos y de las altas, el 27% de las estancias y el 37% de las intervenciones quirúrgicas. Dicho todo esto, os pongo un poco en antecedentes lo que puede significar esta colaboración brutal, sobre todo para los pacientes y para que estén perfectamente atendidos. Antes yo creo que Silvia ha dicho algo muy importante y que la gente no sabe, y es que el 60,70% de los ensayos clínicos se realizan en centros privados en España. Eso es una realidad a día de hoy. Hay una labor de investigación, HM tiene una grandísima labor de investigación, Quirón, hay un montón de grupos que investigan diariamente, aparte de la sanidad, digamos, pública, entre comillas, que lo hace. Para que os hagáis una idea en cifras, hemos participado en más de 948 ensayos clínicos desde 2016 hasta ahora, o sea, un 50% del total de todos los ensayos clínicos que se han efectuado en España. Y de estos ensayos se han realizado, hablo del aspecto privado, que es el que me concierne, en 137 centros privados que han participado en el desarrollo de esto. Esto es un poco resumen de lo que representa la sanidad. La pregunta que tú me haces, ¿cómo hemos funcionado? Pongo el ejemplo del COVID, que aquí te tengo un testigo de dos, es Julio, y es Santiago, que lo padecimos como hospitales privados, vamos tú, público, y nosotros privados, donde la privada estuvo representada en todo momento en la mesa diaria que se efectuaba con la sanidad. Hablo con la sanidad pública de Madrid, porque no había más que una sola sanidad. Os puedo decir que se nos proveyó y vacunamos del COVID, se nos proveyó de las vacunas necesarias para aquellos pacientes de alto riesgo.
Quiero decirte con esto que si no hubiera sido por la sanidad privada, o sea, en ese momento, trabajando como una sola sanidad en Madrid, el COVID hubiera sido un problema mucho más gordo. Recuerdo, os cuento como anécdota, que nos dieron un premio, la Policía Municipal, que era la que trabajaba codo con codo, ¿verdad, Santi?, todas las noches que para uno y para el otro con los pacientes. Y el que nos lo dio era el delegado del gobierno, que dijo: hombre, yo no creo mucho en la sanidad privada, pero tengo que reconocer que la sanidad privada de Madrid ha sido la pera. Y había un policía municipal joven que le dijo: bueno, es que si no es por ello se hubieran muerto 6.700 personas en Madrid. O sea, eso es una realidad constatable y que se ha efectuado. Muy poca gente sabe, por ejemplo, recordar, Santiago, que hubo 2 hospitales, que se dejaron 3 hospitales prácticamente limpios de COVID para eliminar las listas de espera de oncología que había, porque ¿qué ocurre? Que estamos todos petados a tope con el COVID. Entonces, insisto, sanidad solo hay una. Lo principal es el paciente, la humanización es clave, el mejor trato día a día, no solamente al paciente, tú haces mucho hincapié en eso de los familiares, en que el paciente esté informado. Y desde luego las vacunas, para mí no es que sean importantes, es que ha sido un logro, como bien decíais, que gracias a eso pues hay mucha gente que sigue viva, y desde luego los hospitales privados están abiertos a cualquier colaboración con los laboratorios para implementar cuantas más vacunas mejor, porque creo que es el futuro y, como decís todos, prevenir es curar. Muchas gracias, Isidro. Yo creo que has tocado temas muy interesantes. Podríamos entrar en el debate también, teniendo en cuenta que sanidad es solo una, pues cómo se atiende desde la sanidad privada a todos aquellos mutualistas y demás, ¿no? Al final, prácticamente el 80% de los mutualistas utilizan la sanidad privada como sanidad de elección, ¿no? Pero bueno, yo creo que, no sé qué opinas, si quieres que entremos un poco en debate acerca de los mutualistas, o crees que puede ser un tema un poquito más... No, en absoluto. Yo creo que los mutualistas son fundamentales. Es más, creo que Mofacen no solamente no debería de desaparecer, sino incrementar el tema y ser más potentes. Vamos, estoy totalmente de acuerdo. Primero, porque descansa al sistema público y, en segundo lugar, no es que favorezca al sistema privado, es que aquí vamos a ver. Para mí, personalmente, como paciente, para mí la clave es el paciente. Entonces, lo importante es que el paciente esté bien atendido. Me da igual que sea medio pensionista, que no sea medio pensionista, que sea privado, que sea público. El caso es que esté bien atendido y que se pueda curar. Entonces, yo creo que si los funcionarios, por alguna razón, de ISFAS, de Mugeju y de Muface eligen la sanidad privada, bueno, en primer lugar, estar descongestionando la sanidad pública, porque si ya hay listas de espera en la sanidad pública, si desapareciera Muface, pues sería imposible, es que es inviable. Vamos a ver, yo creo que la sanidad hay solo una y todos los recursos tienen que estar puestos en el paciente y en la humanización del paciente y que esté bien atendido, y eso es algo que en el siglo XXI es fundamental. Esa es mi opinión, ¿no? Perfecto. Bueno, yo creo que venimos todos, ¿no?, incluido Santiago también en su intervención, hablando de transformación, ¿no?, de cambiar el camino del curso de los ríos que comentaba. Silvina, la transformación del calendario, del calendario de vacunación infantil también, hacia ese calendario de vacunación del adulto. Julio nos comentaba, en los años 80 entiendo que no existía unas prácticas de inmunización, a diferencia de hoy, en la que está plenamente utilizado y en la que son necesarias estrategias, mapas asistenciales. Isidro, nos comentas, sanidad solo hay una, ¿no?, y cómo también se ha transformado, y también fruto de la pandemia, ¿no?, que sufrimos, y la importancia que tuvo también en todo el sector privado. Y claro, hablando de transformación, pues claro, Ángel, como director de transformación, ¿qué desafíos nos encontramos en un grupo tan importante como Quirón Salud también para adaptarnos a todos estos cambios, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer para implementar el calendario de vacunación a lo largo de toda la vida en un grupo tan importante? Bueno, muchas gracias, Carlos, por la introducción, y a Bioinnova desde las IGSK por la invitación y la jornada. Y bueno, por no repetir algunas de las cosas que han salido, me quería apoyar en 2 cosas previas. Una que acaba de comentar, me ha pasado así por encima Isidro, que es el mayor cambio de la historia de la medicina, que tenemos la suerte o la mala suerte de que nos ha tocado, y ese cambio es el protagonismo del paciente. Eso es lo que cambia las reglas del juego de la medicina pública, de la medicina pública, la medicina privada y demás. Nosotros estamos en un grupo muy grande, tenemos medicina pública, medicina privada, con lo cual, bueno,
nos podéis preguntar o atacar por todos los lados, no hay ningún problema. Los modelos tratamos de que sean exactamente iguales en uno que en otro, como habéis comentado. O sea, que ese protagonismo del paciente creo que es el cambio al que todos nos enfrentamos y que es algo que hoy deberíamos hablar de ello. Hay un agente más, aparte de los que fabrican, aparte de los que prestamos servicios de salud, de los que financian, etcétera, etcétera. Hay una cosa que tenemos que aprovechar en nuestras reglas del juego para que esto sea diferente. Nosotros tenemos 7 millones de pacientes activos online y eso nos ha cambiado radicalmente la vida. ¿Por qué? Porque podemos hacer cosas con los pacientes antes de que vengan a los hospitales. Y ese es el cambio tanto en vacunación como en prevención o anticipación diagnóstica. Me da exactamente igual que hablemos de que a alguien hay que ofrecerle que se vacune, que hablemos de que a alguien hay que ofrecerle, pues no sé, pues una prueba para detectar precozmente un cáncer de mama, de colon, de pulmón o lo que sea, ¿no? El mecanismo es exactamente el mismo. A partir de los datos que tenemos, de la relación esa que puede existir con los pacientes, antes de que se conviertan en pacientes, podemos lograr la clave para extender poblacionalmente otra forma de hacer medicina. Yo creo que eso es un poco lo que desde grupos grandes o grupos pequeños se puede hacer como diferencial frente a hace 10 o 15 años. No hay que esperar a que el paciente venga para decirle cosas relacionadas con su patología o para decirle cosas relacionadas con otras patologías que comentabas antes, que estoy completamente de acuerdo. Lo podemos hacer simplemente con los datos que tenemos de los pacientes. Hay unos indicadores que son de edad, otros que son de evidencia, tanto en calendarios vacunales como en evidencias de determinados tipos de tratamientos precoces que nos pueden ayudar a que tratemos a la población de manera diferente. Y creo que eso es el gran éxito de la medicina, el gran ahorro del sistema sanitario, el que no esperemos a hablar con los pacientes cara a cara cuando están dentro de los edificios, o sea, siendo agresivo en esto. O sea, tenemos que, además, una vez que salen de nuestro proceso asistencial hospitalario, nosotros que somos más hospitalarios y tenemos menos atención primaria que puede tener un entorno público, garantizar lo que hace años montó el entorno público de la continuidad y seguir haciendo cosas con el paciente después de que se vaya de los hospitales. Es fundamental seguir en contacto con el paciente permanentemente después de su salida del hospital. Fijaos que hay cosas básicas que no hacemos o que no hacíamos. Le pedimos a un paciente una prueba y no sabemos ni siquiera si se la ha hecho. Dentro de casa, esta pregunta la hacemos muchas veces a los compañeros médicos. Oye, ¿tú sabes las resonancias que prescribes si los pacientes se las hacen o no? Pues claro, si esto no somos capaces de saberlo, ¿cómo vamos a ser capaces de anticiparnos si en aquello en lo que estamos actuando ni siquiera medimos, ni siquiera perseguimos si el paciente lo realiza o no? Con lo cual, la herramienta esta de que el paciente hoy es activo frente a un paciente pasivo y de que los sistemas que le dan prestaciones de salud debemos ser activos frente a pasivos, que era lo que hemos venido siendo tradicionalmente, y tenemos que reconocer que hemos sido demasiado pasivos. Es lo que puede provocar un cambio en la forma de hacer medicina que nos haga, como resumen final, anticiparnos, ¿no? Muchas gracias, Ángel. Yo creo que, no sé, bueno, si estás de acuerdo o no, pero has tocado un tema que es bastante interesante cuando decías que vosotros mismos no sabéis si se le había realizado una prueba o no a un paciente, ¿no? Con la actual nueva historia clínica, que puede ser interoperable, ¿no?, entre el sistema público y el sistema privado, ¿no crees que hay una oportunidad para poder hacer esa captación activa de la que creo que estás un poco hablando, ¿no?, sí, para los pacientes? Y ya por último, ¿existe alguna tecnología o algún cambio que podamos implementar para acelerar ese viaje del paciente, ¿no?, que en un proceso de vacunación
es mucho más largo de lo que nos imaginamos. Desde que el paciente acude a esa primera visita hasta que finalmente se vacuna, hay muchos pasos intermedios, ¿no? Y yo creo que al final, bueno, pues a lo mejor podríamos tener algún proceso que acelerara, ¿no?, también todo esto. A ver, la primera parte de la pregunta es evidente. Yo creo que hoy todo el mundo tiene sistemas electrónicos de trabajo con los pacientes, pero el problema no es lo que sabemos, decía Goethe, ¿no? El problema es lo que hacemos con ello. Yo cuando hablo de que no sepamos si le hemos hecho una resonancia o no a un paciente, no es porque no se pueda saber en los sistemas interconectados o nuestros propios sistemas o los de HM o los de ADESLAS, que se puede saber. El problema es si lo hacemos o no lo hacemos, que es totalmente diferente. Una cosa es las posibilidades que tienes y otra lo que haces, porque si no separamos los términos, parece que cuando tú tienes un entorno social, un entorno tecnológico, todo es posible al 100%. Claro, en Estados Unidos, yo que tengo familia allí, pues se pregunta a la gente por qué hay 40 millones de personas que, habiendo un aseguramiento público vía aseguradora, Medicare y Medicare, no acceden al sistema sanitario. Si tienen toda la información, si pueden solicitar una póliza gratuita, digamos, y es que lo que tienes es una cosa y lo que haces con ella es otra totalmente diferente, y por eso quería separarlo. ¿Cómo acelerar? Evidentemente lo que comentaba del antes. O sea, si somos capaces, que creo que hoy lo somos, de dirigirnos a todos los pacientes con los datos que tenemos por cualquier patología y por cualquier indicación terapéutica o vacunal en su casa, en su medio común que es de uso, que es la tasa de éxito es fantástica. No hay que esperar a tener unos antecedentes, no hay que esperar a hacer una anamnesis. Esto es lo que más impacto tiene en la población. Nosotros hemos puesto por los hospitales en todos una cosa que se llama córner de salud, que regalamos una manzana. Porque sabéis que cuando regalas algo da igual el poder adquisitivo de la gente que va a buscarlo, ¿no? Y ese regalo de una manzana que trata de promocionar una vida saludable, lo único que hace es intentar que a partir de la manzana utilice otra manzana, que es la de Apple. Es un juego, porque utilizamos mucho el humor y estas cosas, de que a partir de ahí esté aquí conectado y se convierta en alguien al que podamos dirigirnos inmediatamente para acortar todos los tiempos, porque da igual cualquier campaña que hagas por medios que no son personalizados e instantáneos y que son por métodos antiguos, como mandar una carta, como hacer una campaña en televisión, tardas años en llegar. No sé, bueno, Julio lo sabe mejor que yo. O sea que prevención de cáncer de mama o Prevecolon después, ¿cómo es posible que haciendo algo, que ofreciendo este servicio, estemos 3 años después en Prevecolon o 4 años después y que haya un 60% de la población solo que se ha incluido en el programa? Lo comparo un poco con lo de Estados Unidos. Entonces, hay que buscar otros métodos, que es el uso de las cosas que tienes, porque está claro que tenemos las herramientas. ¿Cómo fomentamos el uso? Pues lo que decía anteriormente, y cierro, del cambio social. Hay un cambio social que es absoluto, que la gente está acostumbrada a la inmediatez en determinados entornos, y desde esos entornos de inmediatez es de los que, igual que le mandas el aviso de la oferta de... No quiero comparar la salud con la oferta al Carrefour, pero el entorno al que la gente está acostumbrada es ese, y es tremendamente eficaz. Yo hoy puedo decir que a todos los pacientes intentamos ya preguntarles algo antes de que vayan a venir o no vayan a venir. Y esa tasa de éxito, que es gratis porque es insistir, y al que no contesta le pregunto, y si no ha contestado y le he preguntado y no ha contestado, el día que vaya al hospital pues hacemos lo que se comentaba aquí al principio, de decirle, oye, aprovecho la ocasión para recordarte que también es bueno que te vacunes de lo que sea. Pues creo que es el mecanismo más eficaz. Pues muchas gracias. Bueno, la verdad es que es todo muy interesante. Yo me quedaría toda la mañana hablando con vosotros, sin duda. Muchísimas gracias a los 4. Yo he cogido, bueno, como resumen,
y ya me diréis si estáis de acuerdo o no, y los asistentes de la sala, pues igualmente, y si tenéis alguna pregunta, pues este es el momento. Los 4 habéis situado al paciente en el centro, independientemente de cada uno desde su parte o desde su función. La colaboración entre diferentes centros, tanto públicos como privados, una promoción activa, ¿no?, de la vida saludable y de la vacunación, que no solo va a proteger a un paciente de manera individual, sino que esto va a repercutir en una salud global, es decir, la salud es de todos, como comentaba Isidro. Y bueno, pues yo creo que reuniones como estas también hacen que trabajemos todas las partes, todos los agentes que intervenimos, ¿no?, en el sector sanitario, y que pues podamos construir un entorno mucho más seguro y mucho más saludable. Así que, bueno, si alguno tiene alguna pregunta, o por fuera, que no sé si hay preguntas en streaming o algo, ¿no? Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias por asistir. Me llevo el agua. Muchísimas gracias. Gracias, en primer lugar, a Bioinnova por lanzar esta jornada, esta iniciativa. En segundo lugar, a los promotores, a DEXLAS, GSK. Creo que aquí estamos todos encantados de poder tener esta oportunidad de participar en un foro entre compañeros, amigos,
profesionales que tienen los mismos intereses. Agradecemos de verdad mucho tener estas oportunidades de salir de nuestro día a día y poder, de una forma pausada y como decimos, entre colegas, reflexionar, sobre todo reflexionar en un tema en el que, bueno, decimos que tenemos mucho avanzado, pero también nos quedan unos cuantos aspectos por resolver. Quiero dar las gracias a los 4 componentes de la mesa porque me consta que, hablando con ellos, han preparado bien su participación. Tenemos intereses todos, creo que muy alineados, y creo que puede ser un debate muy constructivo, muy interesante, y quiero presentarlos. En primer lugar, doctor Javier Gracia es responsable de Medicina Preventiva de la Clínica MD Anderson y tiene una amplia experiencia tanto en lo que es la medicina preventiva a nivel hospitalario privado como en otros ámbitos, y creo que es una persona conocida para nosotros. Doctor Fernando Sánchez Perales es el director médico del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. No me quiero dejar ningún detalle de La Milagrosa. La Mila. Yo estoy personalmente muy contenta de contar con un director médico en esta mesa, en la que seguro vamos a pedir, porque somos así. Entonces, te agradezco que estés aquí compartiendo con nosotros este momento. Julio Muñoz, especialista en medicina preventiva, trabaja en Hospital Vitas Valencia 9 de octubre y compagina su actividad, y seguramente tiene también la oportunidad, igual que la siguiente ponente, compagina su actividad con la del otro sector, el sector público, y seguramente eso también nos aporta otro punto de vista. La doctora María Teresa Ledo Varela, además de jefa de los servicios de medicina preventiva del Grupo Hospital Recoletas, es la presidenta de la Sociedad Madrileña de Medicina Preventiva. Y desde esta sociedad, el impulso que se está intentando dar a esta línea de trabajo, creemos que es muy importante que lo conozcáis en un ámbito en el que a lo mejor es todavía un poco desconocido. Así que, Maite, gracias por el esfuerzo de la sociedad, por el tuyo propio, y encantados de contar también con tu visión. Bueno, yo creo que, a ver, todos los que estamos aquí somos unos convencidos de las vacunas, abanderados casi. Sabemos que la inmunización es una de las medidas o la medida más eficiente en términos de ahorro, de morbimortalidad, de enfermedad, de discapacidad. Y en este cambio, en este contexto en el que ahora nos movemos, en el que hemos pasado del calendario de vacunación pediátrico y esa vacunación del adulto al calendario de vacunación para toda la vida, creemos que estamos en un punto en el que hay que repensar nuestra participación en este tema. Y por otra parte, como personal sanitario que trabaja sobre todo en hospitales, tenemos que dar nuestra cobertura, la particular de la sanidad privada, a esos pacientes que integran los grupos de riesgo y que a menudo en nuestro ámbito están desprovistos de ese servicio. Yo quería preguntaros, nuestra mesa va a ser un poco diferente y queremos hacer la dinámica para que todos los 4 ponentes participen en todas las preguntas que se van a plantear. Y la primera pregunta que quería lanzaros es ¿cuáles pensáis vosotros que son los principales obstáculos que enfrenta la medicina privada en España para garantizar una cobertura óptima de vacunación, y cómo pueden los centros privados colaborar en garantizar esta cobertura a sus pacientes, a los que acuden a nuestros centros? Si quieres, Javier, porque eres el que está primero, te paso la palabra, y después, por favor, el resto de componentes de la mesa, sentidos libres de... Si Javier se enrolla mucho, le corto y ya está. Sin problema, muchas gracias, Leonor. Bueno, y gracias a Bioinnova y a GSK,
Y bueno, y especialmente a Deslas, porque, como saben los que están aquí, yo estuve allí un tiempo y le tengo especialmente cariño, y además me agrada especialmente que una aseguradora del tamaño de Deslas, ¿no?, número 1, pues fomente y apoye la promoción de la salud en la medicina privada, ¿no? Que, bueno, como decía Leonor, no es que sea posible, no se ha comentado antes en la primera mesa, ¿no?, sino que es de obligado cumplimiento, ¿no? Entonces, creo que hay un dato importante que yo creo que hay que destacar, que es que, aunque se ha comentado más o menos, o sea, estamos ya casi en un 30% en España de gente asegurada. Eso significa que 1 de cada 4 personas, un poquito más, está haciendo uso de estos servicios sanitarios, y por tanto, imaginaros, más de 12 millones de personas se nos pueden escapar, o se nos podrían estar escapando de estos programas de cobertura, ¿no? Entonces, el impacto que vamos a tener, luego podemos hablar de los circuitos, que pueden ser, bueno, pues entre los diferentes agentes algo diferentes, ¿no? Hay que repensarlos, pero desde luego mi primera idea aquí es que no es que solo sea posible, sino que es de obligado cumplimiento, ¿no? Y esto simplemente para aterrizar el tema. Pues también agradecer a Bioconsulting, Bioinnova Consulting, a GSK y a Deslas, por supuesto, como todos. Y nos has preguntado sobre fundamentalmente por los obstáculos, ¿no?, que tenemos. Y antes lo han comentado también en la otra mesa. En la medicina, en el sistema público hay que repensar, como decía Julio Zarco, la atención primaria, pero en la parte privada, digamos que hay todavía mucho camino por delante que tenemos que hacer, ¿no? Actualmente, antes de tener, ya hay muchos empresas privadas, como por ejemplo Vitas, también estamos promoviendo los centros médicos, que sería un poco una especie de atención primaria, pero antes de llegar a todo eso, también otros grupos lo están haciendo, ¿no? Pero yo hablo de Vitas, que es en el que trabajo. Hay otras formas, ¿no? También el compañero de Quirón, que ha dicho por la transformación digital, ¿no? El anticiparse al paciente, eso es una forma, eso es algo que la verdad es que en la medicina privada sí que lo llevamos como mucho más desarrollado. Todos tenemos las aplicaciones en donde el paciente se cita y en donde le puedes ir mandando además mensajes de prevención y de captación. Luego, más desde el punto de vista del día a día, de la calle, del trabajo de todos los días, pues hay estrategias un poco de tener esa especie de ámbito, esa red de captación. Por ejemplo, nosotros tenemos una consulta de seguimiento de pacientes tras la visita en urgencia. No se citan a todos los pacientes, pero sí que es una forma de que captas al paciente en urgencias y a lo mejor lo derivas a esa consulta. Y, por supuesto, como luego también comentaremos, habrá tiempo de comentar, pues implementando las consultas de vacunación. Yo soy de formación pediatra, yo soy pediatra y además todavía presido la Sociedad de Pediatría de Madrid y Castilla-La Mancha. Entonces, claro, los pediatras ya lo tenemos, pero hay que ser centro de vacunas, como luego lo diré, y además empezar con las consultas de vacunación del adulto, que ya hemos empezado y que eso es algo bastante importante. Doctora Ledo, ¿qué nos Gracias. A mí me encanta haber empezado con esta pregunta porque ya empezamos pisando fuerte. Bueno, el primero, dar las gracias con mis compañeros a Bioinnova Consulting, a GSK y a Deslas. Y también una reflexión breve antes de empezar, que quiero decir que estoy absolutamente feliz de estar aquí en este foro y sobre todo de que se haya organizado, porque no sé si os habéis parado a pensar que esto hace unos años, no muchos, previo COVID diría yo, hubiera sido impensable. O sea, que la sanidad privada hubiera estado planteándose siquiera una vacunación en el adulto, para mí era como ciencia ficción. Y a raíz del COVID, la importancia que se ha puesto en las vacunas, a raíz de que el Ministerio ya no ha sacado el calendario de vacunación del niño, que era el que todos teníamos interiorizado, sino el calendario de vacunación para toda la vida. Yo creo que se está generando una ola, que esta ola ya no sé si la podemos parar. O sea, se ha empezado una ola y espero que esta ola
siga para adelante y se convierta en un tsunami. Entonces, dicho esto, yo quiero decir que los principales obstáculos que tenemos, ya que para mí el principal obstáculo es que en la medicina privada no se cuenta con consultas de medicina preventiva como tal. O sea, los preventivistas no aparecemos en cuadro médico. Hay cuadro médico de cardiólogos, de neumólogos, de traumatólogos, o sea, de todo tipo de especialidades, excepto de médicos preventivistas. Entonces, mi pregunta aquí que quiero lanzar, ¿por qué no podemos tener una consulta de medicina preventiva? Al igual que se tiene cualquier otra consulta, y que el paciente inmunocomprometido acuda a esa consulta a recibir un consejo de vacunación especializado. Porque las campañas las tenemos todas muy claras, ¿no? O sea, la campaña de gripe, la campaña de COVID, esas son campañas y no hay ninguna duda. Pero ya cuando un paciente está inmunocomprometido, tiene un proceso oncológico, tiene una medicación que le inmunosuprime, todo eso, ese paciente necesita acudir a una consulta de un médico especialista. Y esa consulta a día de hoy todavía no existe porque no estamos en cuadro médico. Entonces aprovecho este foro que yo creo que es inmejorable para pedir, ya que estamos, para pedir que se nos incluya en cuadro médico para poder atender al paciente como se merece. Muchas gracias, doctora. Doctor, en tu opinión, ¿cuáles son esos obstáculos? Bien, cuando hablamos de los obstáculos para alcanzar unas coberturas óptimas, cuando pienso en coberturas óptimas, pienso en ese adulto sano de 65, ahora 42 años, que no tiene necesariamente una percepción de un problema de salud y que no necesariamente va a preguntar generalmente a su médico de familia, ¿no?, por la vacuna, por ejemplo, del neumococo. Está claro que cuando se plantea Alma Ata, pues no se pensaba en un dimensionamiento como el que tiene el sistema nuestro actualmente con los problemas que presenta. Por eso a mí lo primero que me preocupa no es esas tasas de vacunación óptima a nivel poblacional, sino precisamente del tipo de pacientes que vemos nosotros en las consultas de vacunación, en las consultas de medicina preventiva. Y en este sentido me sumo a lo que ha comentado mi compañera de que nosotros hemos tenido recientemente la experiencia de tratar de montar una consulta de vacunación y ver las tremendas dificultades, incluso para mí difíciles de comprender, de por qué yo, como especialista en medicina preventiva, no puedo proveer a través de una aseguradora de un servicio para un paciente. Pacientes que en ocasiones realmente buscan estos servicios. A los preventivistas nos pasa una cosa, es que la gente no suele saber lo que hacemos, muchas veces ni nuestra propia familia. Y en los últimos años me llama la atención porque me he encontrado con varios pacientes que saben perfectamente lo que es un especialista en medicina preventiva, que lo buscan y que no consiguen tener acceso a esa consulta y al final le hemos dado la salida de la manera que hemos podido, ¿no? Y nos vemos obligados a hacerlo a través de las consultas con serias dificultades. Bueno, esto además quería señalar, antes he hecho algún comentario, pero yo hace poco tuve la oportunidad de ver el pipeline de GSK con las vacunas que van a venir más adelante y realmente esto representa, o sea, es un problema de accesibilidad para los pacientes y lo que supone para ellos además es un coste de oportunidad tremendo que seguramente se va a ir incrementando. Muchas gracias a los cuatro. Comparto absolutamente vuestra óptica, vuestra perspectiva y quiero haceros otro comentario. En nuestro entorno, en el que a menudo hablamos de experiencia de paciente, de poner al paciente en el centro del proceso, nos parece que tenemos que aterrizar al día a día, a la práctica y ver de qué manera, enlazo con la siguiente pregunta, de qué manera se pueden organizar los circuitos, las responsabilidades, las competencias en este proceso de vacunación, especialmente en esos pacientes que no queremos que se nos escapen y dejen de estar cubiertos, que son esos pacientes que pueden padecer una enfermedad inmunoprevenible con más probabilidad por sus condiciones de riesgo. ¿De qué manera creéis que están o en qué grado creéis que están organizadas las competencias, los circuitos? ¿Qué nos queda por hacer en este sentido? Si quieres, Fernando, empezamos por ti ahora. Vamos cambiando. Bueno, al plantearnos nosotros en concreto, y bueno, también estamos aquí para contar las experiencias de cada uno que puedan ser,
La principal preocupación que teníamos era sobre todo en el paciente inmunocomprometido, paciente oncológico, y que cada vez más, además, pues gracias a la investigación en todos los campos, pues los tratamientos con fármacos biológicos, ¿no? Que algunos de ellos pues también producen inmunosupresión, pues son cada vez más en todas, ¿no? En todas las especialidades, reumatología, etcétera, ¿no? Entonces, esa era la principal preocupación y sobre todo porque, por ejemplo, en mi hospital en concreto, el paciente oncológico está aumentando muchísimo porque, bueno, es un área en la que cada vez somos más mayores, cada vez tenemos más cáncer, cada vez se tratan mejor y cada vez vamos mejor. Y entonces estamos creciendo mucho en esos tratamientos. Y de hecho fue el principal, perdóname la expresión, principal nicho, ¿no? de pacientes en el que nos preocupaba y en el que, queriendo dar por esa experiencia del paciente y por eso estar centrado en el paciente, hacer un abordaje completo, ¿no? de su tratamiento. No es solo ponerle su quimioterápico, es también que no esté bien nutrido, es también que esté bien atendido psicológicamente, que haya unos cuidados paliativos y que, por supuesto, esté bien, porque a veces se nos olvidaba. Dice, pero vamos a ver, si o vaya a su centro de salud a que le pongan las vacunas. No, tienes que hacer un abordaje, ver cómo está previamente, cómo está después, previo además al iniciar la quimioterapia o una vez que ya la ha iniciado. Entonces, el paciente oncológico fue el principal eso. Y abordando bien el circuito que hicimos, pues bueno, la consulta de vacunación va a estar muy cerca del área de oncología, porque así además por supuesto van a ir pacientes de otro tipo, pero también en estar del día a día con los oncólogos y con el del preventivista, que es el que va a pasar la consulta, estar allí en ese mismo ámbito, en ese mismo circuito. También está, además su zona de trabajo está junto también con medicina interna, con lo cual, bueno, hemos diseñado el circuito de admisión, de recepción con la enfermería, con todo eso, de manera que bueno, en cada centro me imagino lo harán de alguna manera, que es un poco, o sea, no creo que deba haber un circuito, sino que en cada sitio hay que buscar el que sea probablemente más óptimo. cada centro y cada entorno requiera sus propios circuitos y nos ilustra como, bueno, creo que como ejemplo, ¿no?, de lo que ya habéis puesto en marcha. Además de circuitos, Maite, me interesa también por tu visión como lo que sabemos que estamos estudiando como sociedad, las competencias tanto de las personas que hagan el trabajo como de las unidades deben estar definidas. Claro, yo creo que es fundamental, no es lanzarse a montar una consulta como si no hubiera mañana. O sea, lo que tenemos que hacer es definir perfectamente qué circuitos van a seguir los pacientes, qué pacientes tienen que seguir esos circuitos, porque es fundamental también, o sea, es un trabajo en conjunto que todo el mundo sepa qué pacientes son susceptibles de acudir a esa consulta de vacunas. Y luego las competencias es fundamental, porque yo creo que a lo mejor también un poco en esta carrera que tenemos, ¿no?, de vamos a vacunar a todos, pues parece que ahora ya todo el mundo puede, ¿no?, prescribir una vacuna. Y yo creo que una vacuna tiene que estar prescrita por alguien que sepa, ¿no?, como son los especialistas en medicina preventiva, que una de las áreas de capacitación específica de nuestra especialidad es precisamente la vacunación en el adulto. Entonces tiene que estar muy definido todo, o sea, no solo lo que es la consulta, sino todo lo que queremos hacer, ¿no?, o sea, hacia dónde queremos llegar. ¿Vale? Y luego yo quería hacer una reflexión, si me permitís, tampoco sé si es el momento ahora, pero es al hilo de una cosa que ha dicho Fernando, mi compañero. Ha dicho, claro, muchas veces se tienen que ir al centro de salud, ¿no?, cuando no se les vacuna. Pero ¿qué pasa con todos esos mutualistas que no tienen centro de salud? Porque ahora mismo, como decíamos el dato, mucha gente comparte medicina pública o privada porque tiene una póliza, ¿no? Pero hay un montón de mutualistas, pero un montón hasta el punto de que Muface tiene hasta 1,5 millones de mutualistas. ISFAS, que me pilla un poco más cerca, he estado revisando datos esta misma mañana, tiene 550.000 mutualistas, de los cuales, ¿sabéis cuánta gente tiene sanidad pública? Menos de 50.000. O sea, 500.000 de personas han elegido la sanidad privada como única de provisión de su sanidad, con lo cual es que es muchísima gente. O sea, no es que digamos, bueno, como no lo hacemos, que se vayan a su centro de salud. Es que hay gente que no puede ir a su centro de salud. Entonces, tenemos que tener muy bien definidos esos circuitos, esas competencias y esas consultas de vacunación para que no se nos quede nadie en el tintero. Sí, me gustaría...
No, solamente por centrarnos un poco, aunque hemos empezado un poco por los obstáculos, las barreras, ¿no? Pero yo creo que también debemos centrarnos en lo positivo, que es que, bueno, el hecho, como ya se ha anticipado un poco antes, ¿no? Pero que el hecho de que estemos aquí y las instituciones que están aquí representadas también, el apoyo de esto, yo creo que ese obstáculo, esa barrera, pues espero que sea solucionada, pues, o sea, yo lo doy por hecho, ¿no? Que esto se va a solucionar, porque es algo, como decía Maite, que es una ola que ya no se puede parar, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, luego sí, y aprovechando un comentario que se ha hecho en la mesa anterior sobre los vectores de prevención, ¿no? Yo pensaba en los profesionales como vectores de prevención y, pues, evidentemente, como decía Maite, es decir, que es que en mi hospital hay no solamente oncólogos, como sabéis, mi hospital es fundamentalmente oncológico, aunque no solo, pero fundamentalmente oncológico, es decir, hay muchas especialidades, pero cuando se incorpora una nueva especialidad, en este caso podríamos considerar la nueva, pero no somos nuevos, pero en este sentido, una nueva consulta, lo que sea, primero se da a conocer al resto de profesionales. Segundo, estos profesionales se aprovechan esas sinergias que en nuestros hospitales es más fácil que hacerlo porque no son, la mayoría de ellos no son macrohospitales, aprovechar esas sinergias para decir, oye, fenomenal, aprovechemos el contacto del paciente, o incluso adelantándonos, como decía antes otra persona, ¿no? Para que bueno, aprovechemos ese contacto que tiene con nosotros para completar su servicio, ¿no? Sobre todo en aquellos grupos de riesgo, como decía también Leonor, ¿no? Que es donde es más importante. Entonces yo creo que voluntad la hay y los circuitos, hay una parte general y otra parte de sistemas de información en la que, bueno, de hecho ya lo hemos visto, ¿no? Yo creo que el COVID, es verdad que, bueno, que con el COVID los preventivistas quizá pues han salido más a la luz, afortunada o desafortunadamente, por todo lo que conllevó, pero dentro de esa ola, o sea, hay que aprovechar que esa voluntad la tenemos, esa sinergia de los profesionales que yo creo que ha crecido, si cabe aún más, aprovecharla en beneficio del paciente, ¿no? Que al final son estos grupos de riesgo los que más se van a beneficiar. Por tanto, yo creo que es que, bueno, dicho mal y pronto, es que nos lo han puesto a huevo. Si me permitís, en este punto y en este tema del que estamos hablando, creo que también nosotros debemos hacer un esfuerzo, cada uno en nuestro centro, por salir un poco más de nuestro agujero, ¿no? Darnos más importancia, si queréis, darnos más a conocer, dar más publicidad a nuestros proyectos, y que cualquiera que ahora mismo se plantee hacer pues un proyecto como este, una unidad de vacunación, cualquier otra cosa, lo cuente y lo cuente bien, lo cuente con la importancia y el peso que tiene, seamos capaces de transmitir que estamos cubriendo una necesidad de servicio que tienen nuestros pacientes y que no estamos solo en el otro lado, en el recoger el dato, en el informar de lo feo, que no es lo que normalmente decimos, de decir que se laven las manos, tal, que también tenemos que dar esa visibilidad a esta parte del trabajo, que creo que es un poco también nuestra asignatura pendiente, haciendo un poco de examen de conciencia. No, es verdad que tenemos ciertas dificultades, pero que también nosotros tenemos que dar ese paso adelante. No sé qué opinión tenéis vosotros. Yo creo que la respuesta generalmente cuando salimos de nuestros despachos siempre ha sido buena. Al final, la consulta de vacunación es una consulta de derivación. Es raro que entre un paciente que no haya sido derivado por otro profesional y los derivan los profesionales con el interés de aportar ese valor a los pacientes, no por la condición que les están tratando que requiere de esa atención. Habiendo tenido la oportunidad de montar estos circuitos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, realmente los circuitos son muy sencillos, la respuesta va a ser buena. Quizás la dificultad que podemos tener es que muchas veces pues nos podemos encontrar con estructuras diferentes. A la hora de acudir a los profesionales no es lo mismo acudir a una unidad o a un servicio donde quizás la instauración, la comunicación, ¿no? de ese nuevo circuito pueda ser más sencilla que si nos dirigimos a toda una serie de profesionales que tienen su consulta individual, ¿no? Y conseguir, al final tenemos unos
tenemos más inputs diferentes, ¿no? Y eso puede requerir un esfuerzo extra a la hora de instalarlo. En relación a otra cosa que se comentaba antes en la pregunta, las competencias y responsabilidades, yo en este sentido pienso que lo tenemos muy fácil, porque las competencias están definidas en el BOE de las especialidades médicas y es algo que deberíamos de atenernos, ¿no? En nuestro caso como especialistas en vacunación. Totalmente de acuerdo. ¿Queréis aportar en este sentido, Fernando? Hombre, yo es que estoy aquí el único pediatra rodeado de preventivistas. No sé si saldré vivo de esta. Yo creo que sí. A ver, yo sobre todo tú te hacías referencia, ¿no?, a un poco la integración de la medicina preventiva con el resto de las unidades del hospital. Hombre, yo ahora lo que decía Maite, o lo que decías tú también, ¿no? Estoy aquí como director médico de un hospital en el que, bueno, mi hospital es un poco particular porque era un antiguo hospital que funcionaba de alguna otra manera, era de una congregación religiosa y que lo compró el Grupo Vitas y que lo queríamos transformar en un hospital universitario como ya somos, con servicios centralizados, con lo cual hemos hecho una labor modestamente desde la dirección médica fundamentalmente, pero pues de integrar y que realmente fuera un hospital con sus servicios. Algunos de ellos afortunadamente muchos son laborales, como urgencias, medicina interna, la UCI, pediatría, rayos. Tenemos muchos servicios laboralizados, pero es que además los que son mercantiles, que son empresas que gestionan, sobre todo los quirúrgicos y tal, también funcionamos como si fueran jefaturas de servicio, ¿no? O sea, tenemos una red importante. Y desde el principio yo dije que necesitaba que existiera medicina preventiva en el hospital, que no existía. No existía, eran pues como empresas que se dedicaban a hacer más o menos los controles microbiológicos y poquito más. Desde siempre al final, y una de por qué también estoy donde estoy, y eso es porque siempre, y además con el gerente a la cabeza, siempre lo que intento transmitir es que lo fundamental es el paciente y hacerlo bien. Luego ya vendrá la parte económica, porque si lo haces bien, al final la parte económica también sale bien. Quiere decir que al final tanto directa como indirectamente te va bien. Entonces lo primero que hay que hacer es hacer las cosas bien, y para hacer las cosas bien no podemos tener un hospital sin un médico de medicina preventiva. Actualmente ya me gustaría tener más, pero por lo menos tenemos uno, ¿no? Y la forma de integrarlo es considerarlo como otro servicio más. Además es un servicio que afecta muchísimo a todo el hospital, tanto a la calidad asistencial como a la parte incluso más economicista o así. Quiere decir que no solo la parte de la consulta de vacunación, que además ya tiene un aspecto mucho más clínico, la medicina preventiva, también todo lo que tiene que ver con todos los controles microbiológicos, con el control de la infección, con las profilaxis quirúrgicas, con todo eso, que no entendía desde el principio cómo no podía tener un médico de preventiva. Entonces hay que integrarlo junto con el resto. Por ejemplo, en nuestro caso, como es solo uno, es la unidad de medicina preventiva, el despacho de trabajo está junto con los internistas, con lo cual está en el día a día de la clínica, del grueso. También se mueve por el resto del hospital, pero bueno, pues a veces son formas también de que se sienta parte y que desde arriba les hagamos sentir como parte y con la importancia que tienen, por supuesto. Gracias, Fernando. A ver, yo pienso que desde hace ya mucho tiempo en los hospitales privados, en el entorno de la sanidad privada, se realizan muchas otras actividades de promoción de la salud, quizá más a nivel individual, y creo que ahora mismo la pregunta es cómo pueden los centros privados en España integrar la vacunación con otras intervenciones de promoción de la salud de las que realiza cualquier otro profesional, ¿no?, sanitario. De esta manera conseguiremos maximizar el impacto de estas intervenciones. Javier, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo conseguimos integrar estas actividades con las del resto de especialistas, compañeros, centros, programas de nuestras compañías? Bueno, lo primero es saber de dónde partimos, ¿no? Porque como todos sabemos, a pesar de que aquí también somos expertos en educación para la salud y en promoción de la salud, y así se llama la jornada, ¿no?
es verdad que, bueno, tanto en el sector sanitario en general, tanto en el sector público como en el sector privado, pues desafortunadamente eso no tiene una manera muy formal de realizarse. Es decir, tú vas al cardiólogo y te dice, oye, pues tienes que hacer ejercicio, tienes que llevar una dieta cardiosaludable, es decir, está la buena voluntad de los profesionales, ¿no? Entonces, eso vaya por delante, ¿no? En el sentido de una mayor atención a este punto de manera más reglada, ¿no? Pero una vez que estamos integrados ya, integrados en los hospitales, que eso la verdad es que ha sido un paso muy importante, y yo creo que la mayoría de los hospitales privados, al menos que yo conozco, pues cuentan con servicios de medicina preventiva. Pues hecho esto, ahora queda ese otro paso, ¿no? Es decir, que igual que el cardiólogo o el neumólogo le dice que no fume, pues es aprovechar que los propios profesionales o incluso nosotros, pues digamos y fomentemos este tipo de programas, ahondando en porque a veces, bueno, estoy pensando ahora en los pediatras, ¿no? En las dificultades de abordar a los padres, pero quiero decir que en los adultos igualmente, que a veces sabemos que hay ciertas resistencias, pues centrarnos en las bondades y en la eficacia y también en la seguridad de las vacunas, ¿no? Y en eso yo creo que también nosotros somos expertos y podemos aportar mucho a nuestros compañeros en ese sentido, ¿no? De que a lo mejor hay gente que, a pesar de ser un grupo de riesgo, por lo que se ha comentado antes, ¿no? Los nuevos 40, ¿no? Pues no se percibe esa necesidad, ¿no? Pero sabemos que la hay, y yo creo que en eso nosotros, aunque también debemos formarnos quizá un poco más en temas de comunicación, pues el contenido nos lo sabemos, ¿no? Y no queda más que aprovechar esas sinergias de nuevo entre los compañeros para poder fomentarlo como otra actividad más de promoción de la salud, ¿no? Vale, gracias. Hablando también del hilo, ¿no? Yo creo que una de las mejores maneras también de promocionar la salud y promocionar las vacunas es precisamente salir de la cueva esta de la que hablábamos antes, ¿no? Que nuestros propios compañeros nos vean, porque cuando nos vean es cuando más se acuerdan de nosotros, y de vez en cuando recordarles, oye, dile a tu paciente que se vacune, dile a tu paciente que no está de más que pase por preventiva a ver qué le conviene, ¿no? Porque de hecho la OMS publica pues una serie de medidas para aumentar las coberturas vacunales, ¿no? Y aumentar la concienciación. ¿Y sabéis cuál es una de las medidas que dice la OMS que es de lo más efectiva para que la gente se vacune? Es que su médico se lo recomiende. O sea, los pacientes confían plenamente en lo que nosotros le decimos. Entonces, si su médico les recomienda la vacuna, prácticamente seguro que se la va a poner. Y si no es, o sea, si encima es su médico de una enfermedad crónica al que lleva viendo mucho tiempo y en el que confía plenamente, si el médico le recomienda que vaya preventiva a vacunarse, es que ese paciente va a ir. O sea, es que seguro que va a ir y se va a poner las vacunas que nosotros como preventivistas consideremos que necesita, ¿no? Entonces, una de las labores de promoción a mí me parece fundamental, que aparte de eso, la dieta cardiosaludable, que deje de fumar y qué tal, pues que además el cardiólogo le diga, y además tienes que actualizar tu calendario vacunal. Y a mí uno de los medios, a raíz de esto, Maite, perdona, me venía a la cabeza el ejemplo con la seguridad del paciente, ¿no? ¿Os acordáis que esto al principio, pues, sobre todo los clínicos decían, pero esto no sabemos muy bien lo que es? Y pues nosotros, para fomentar esa cultura en el hospital, yo llevo esta parte también en mi hospital, y bueno, ¿qué hicimos? Pues hacer una sesión como las sesiones clínicas de la semana que se hacen, ¿no? Pues eso es apoyar de manera estratégica, si queremos fomentarlo de verdad, ¿no? Y la notificación de eventos adversos en temas de seguridad del paciente, que antes se veía como que nadie sabía lo que era eso, pues eso está creciendo. Y bueno, a veces incluso, como decía Leonor, ¿no? O sea, ese salir de la cueva es ese tipo de acciones. Oye, pues vamos a hacer una sesión y lo planteamos, ¿no? Y además implicas a otros profesionales para que no se vea que es una cuestión solamente del preventivista. En fin, o sea que hay estrategias para poder realmente tener más impacto dentro de tu entorno, ¿no? Y las sesiones son una de las más apropiadas, vamos.
Yo coincido bastante con esta analogía de la cultura de seguridad, ¿no? Ese concepto que utilizamos nosotros mucho, que creo que en las consultas del resto de nuestros compañeros consiste en pasar de esa idea de me ha sucedido algo, tengo una nueva realidad y por lo tanto ahora tengo una indicación de una vacuna, y entonces pasar a este concepto que estamos empezando a utilizar, pero creo que tiene mucho potencial, que es el del calendario de vacunación a lo largo de la vida. Es decir, esto no es simplemente una situación reactiva, no. O sea, tú tienes tu calendario. A ti se te pusieron unas vacunas cuando eras un niño, y ahora que te vas haciendo más mayor tienes otras indicaciones, y a medida que cambia tu realidad, esas indicaciones también cambian. Pero la cuestión es crear esa cultura, esa conciencia de que el calendario de vacunación no acaba a los 16, 18 años, sino que continúa durante toda la vida, y que tanto los compañeros clínicos, cuando tienen a sus pacientes, como los propios pacientes finalmente, tengan esta idea muy presente. Muchas gracias. Creo que esto es muy importante. Los pacientes también demandan. Los pacientes hoy en día saben mucho sobre su proceso y sobre sus necesidades, y también demandan. Por tanto, tenemos que dar respuesta a esa demanda. Y quiero preguntaros otra cosa. En un entorno donde la información sobre vacunas está ampliamente accesible para todos, para los profesionales y para los pacientes también, pero en el que también estamos sujetos a desinformación, como lamentablemente sabemos, ¿cuál es el papel de la medicina preventiva en el ámbito privado en la promoción no solo de la salud, sino de la educación y la concienciación sobre el papel de las vacunas, para garantizar que la difusión de esa información es correcta, es coherente, está respaldada por la evidencia científica, se hace de acuerdo a las indicaciones de las guías técnicas, de las fichas técnicas de cada vacuna? ¿Cuál es creéis vosotros que es el papel aquí de la medicina preventiva? Empiezo por el último que termino. Julio. Bien, bueno, creo que el primer paso, entendemos que los especialistas en medicina preventiva son competentes y están cualificados para dar esta información de manera adecuada. El problema es el buen acceso a los pacientes para poder ofrecerla, ¿no? Yo creo que ese es el problema fundamental. Es cierto que si ampliamos, al final no todos los pacientes que se van a vacunar van a pasar necesariamente por una consulta de vacunas. Tenemos indicaciones poblacionales, algunas de ellas, y aquí me remito a un poco la idea que comentaba Ángel Blanco en la mesa previa. En salud pública utilizamos mucho el concepto de la población cautiva, ¿no? Cuando vamos a un colegio a vacunar, vamos al colegio a vacunar porque no se pueden escapar, los tenemos ahí, a los niños. Y ahora tenemos esa suerte de poblaciones cautivas, que no es que las tengamos en un sitio, sino que estamos nosotros en su casa, estamos nosotros en sus dispositivos móviles. Probablemente, quiero pensar que en un futuro relativamente próximo tendremos una historia clínica única en España, tendremos una historia clínica única en Europa, y esa historia clínica seguramente tendremos alguna manera de acceder como pacientes, y ahí estableceremos un canal de información con nuestros proveedores, con el entorno sanitario, que sea fiable, y ahí podamos eliminar esa desinformación. Pues bien, el sector privado tiene una ventaja muy importante en ese sentido, porque es mucho más ágil y ya generalmente ese tipo de canales los tiene más trabajados. Y creo que ahí, en general, desde los proveedores, pero también, ¿por qué no?, desde los propios servicios de medicina preventiva, creo que tenemos una manera también de contactar con los pacientes y de abordarles. Muchas gracias, Julio. Maite. Sí, yo también, bueno, en línea con lo que decía Julio, no solo a nivel de pacientes, de abordarles y tal, sino que yo quería poner el foco también en la relación que tenemos con salud pública, porque los preventivistas, los servicios de medicina preventiva, somos como el nexo de unión entre salud pública y el hospital. El enlace. ¿Perdón? El enlace. Es verdad, natural. Somos el enlace natural con salud pública. Entonces, yo por lo menos en mi experiencia, ese enlace ha costado mucho.
ha costado mucho porque Salud Pública como que tiene en mente a los hospitales públicos y entonces tienes que estar ahí de labor de hormiguita, de oye, que yo también estoy, que aquí también hay pacientes, que aquí hay pacientes que son mutualistas y no pueden elegir ir a centros públicos. Entonces esa labor de hormiguita, pues al final yo creo que pues va calando y va funcionando y los servicios de salud pública también cuentan con nosotros, por lo menos en la parte que yo conozco, y deberían contar porque son los que tienen que transmitirnos esa información. Nosotros luego la transmitimos a los pacientes, los que nos actualizan de las guías, nos dicen más o menos por dónde van a ir los tiros. O sea, tiene que haber una comunicación muy fluida para que luego estas consultas de vacunación realmente fluyan y realmente el paciente esté con las vacunas que necesita. Con lo cual también quiero poner ahí sobre el foco que tenemos que ser enlace con salud pública. Muchas gracias. De hecho, te diré que también como un poco conocedora de eso, están deseando que esa colaboración mejore, porque son plenamente conscientes de ese grupo de población que se escapa muchas veces a sus programas o a sus hospitales y porque ni siquiera tampoco los hospitales de la red pública reportan tanta información. Creo que nosotros lo que nos dicen que tenemos que hacer lo hacemos. Como centros privados estamos, yo creo que muy acostumbrados a facilitar cualquier información que desde los servicios públicos se nos solicita y esa colaboración, soy consciente de que ellos también quieren que se establezca de una forma y se consolide. Así que tenemos que aprovechar ese tirón. Fernando. Pues quería que no se me olvidara eso que has dicho, los centros privados somos mucho más disciplinados. Sí, sin duda. Lo siento, o sea, soy totalmente, obviamente como todos aquí, defensor de la sanidad pública a muerte. Claro. Y llevo muchos años trabajando también en la sanidad pública, primero también como gestión privada y bueno. Entonces somos muy disciplinados en lo que nos mandan, los hacemos. Y es muy importante también lo que decía Maite de que los médicos preventivistas sois el enlace con la sanidad pública, pero también tenemos que, yo por la parte los directores médicos o los que estamos un poquito más en la dirección, un poquito más arriba, también tenemos que ser nosotros conscientes de que somos agentes de salud y que tenemos obviamente que estar también en contacto con ello. Cuando yo no tenía médico preventivista, pues era yo. Al hilo que decía, sobre todo lo que preguntabas al principio, era sobre la desinformación y sobre todo eso, y por centrar un poco más la pregunta, o sea, yo soy totalmente defensor de la medicina preventiva, por supuesto, pero creo que no debe recaer exclusivamente en el médico preventivista, porque al final también pecamos en pediatría, ¿no? Porque al final, aunque a veces también, o sea, los pediatras ya los tenemos en nuestro ADN el tema de la vacuna, pero también muchas veces, que yo he trabajado en atención primaria muchos años, 10 años de mi vida, estupendos, pero también mucha gente, yo porque siempre he sido un forofo de las vacunas, de la inmunización, pero había muchos pediatras que como si no tienes mucha formación en el tema o no te gustan del todo, pues dicen, no, eso es cosa de la enfermera. Pregunta a la enfermera, no, que te tienes que formar. Entonces todo un médico internista tiene que saber cómo funcionan las vacunas o qué vacunas, independientemente de que luego el más especialista vaya a la consulta preventiva, pero tiene que primero tener esa formación, ¿no? Entonces no debe recaer exclusivamente solo en el médico preventivista o en quien lleve la consulta de vacunas, sino que todos tenemos que hacer un esfuerzo, todos los médicos y también los de enfermería y todo el mundo, por estar informados, ¿no? De en qué consiste mínimamente, ¿no? Y bueno, yo simplemente por hacer también un acto de que he venido aquí a hablar de mi libro, y en la semana que viene te hacemos una jornada de vacunas, que es la 4ª edición que hacemos en el Grupo Vitas y que promoví yo desde mi hospital precisamente para promover. Es una forma también de, por lo que decía, es no solo una sesión clínica, hay que siempre, y luego al final cada uno individualmente tenemos una responsabilidad con la población, hemos estudiado medicina para algo, entonces si estamos en redes sociales tenemos que combatir esa desinformación, combatir los bulos, ¿no? Y a cualquier cosa, o incluso a veces con familiares o con cosas, para ya no pongo la vacuna del COVID, pues ya no es el chip, pero cualquier cosa de esas, ¿no? Pues estar ahí y apoyar las vacunas, no crear dudas y evitar todo ese tipo de cosas. Javier. Sí, yo con respecto a esto sí que quería aprovechar, aunque la responsabilidad no solo recae en los preventivistas,
pero sí que es verdad, bueno, esa desinformación que todos hemos conocido en la pandemia, ¿no? Algunos la llamaban infodemia, ¿no? Que estábamos saturados de tanta información, ¿no? Unos decían una cosa, otros otra. Bueno, pues quizá lo que sí podemos aprovechar los preventivistas, dada nuestra formación, porque muchos de nosotros, y bueno, aquí veo algunos ejemplos, por nuestra formación reglada, que se ha dicho antes, en nuestra cartera de servicios, está el paso por unidades de investigación, ¿no? Y muchos de nuestros compañeros, o muchos hemos trabajado en unidades de evaluación de tecnologías sanitarias, es decir, tenemos ese aspecto más metodológico. No quiere decir que seamos más rigurosos que nadie, pero sí, bueno, que estamos acostumbrados a tener esa capacidad crítica, ¿no? Y nuestros compañeros lo saben. Entonces yo creo que eso lo podemos aprovechar, es decir, no, porque habría que, digamos que, abordarlo por dos vías, ¿no? Estudios americanos dicen que, yo creo que antes se ha comentado un poquito de pasada, ¿no? Que los profesionales son fundamentales a la hora de fomentar la vacunación y de estimular la vacunación y de mejorar el porcentaje de cumplimiento de los programas de vacunación. Por tanto, si nosotros a nuestros compañeros les hablamos de las bondades de las vacunas, evitando esta infodemia, que les llega incluso a nuestros propios compañeros, pues ese es un primer paso muy importante. Y no solamente a los profesionales, sino también directamente a los pacientes a los que nos consulten, ¿no? Por eso yo creo que aprovechar ese gorro quizá más académico o metodológico por nuestra parte, pues yo creo que pues es otro aspecto positivo. Para mí me gusta centrarme en lo positivo para poder ser práctico, pues lo debemos aprovechar, ¿no? Y ya que lo tenemos. Muchas gracias. Hemos sido fenomenal de tiempo. No sé si queréis añadir alguna reflexión que seguro que cuando habéis estado preparando vuestra participación os ha quedado por ahí antes de que cerremos y demos la palabra a los demás. Maite. Bueno, yo solo quería decir, es que lo ha dicho antes Fernando, ha dicho una cosa que me ha gustado mucho y entonces quería que no pasara por alto. Y ha dicho que no hay que hacer las cosas, o sea, no hay solo que hacer las cosas, sino que hacerlas bien, ¿no? Y entonces me ha encantado esa frase porque realmente tener a un preventivista en plantilla añade calidad y tratar a un paciente, si encima le vacunamos, o sea, si no solo le curamos, sino que encima prevenimos algo que le puede pasar, estamos añadiendo un punto de calidad. Y yo creo que ya es lo que se merece nuestro paciente. O sea, poniendo el paciente en el centro, el paciente se merece que le tratemos con calidad. Y por eso se merece también que le vacunemos. Sin duda. Si nadie más se lanza, yo que me encanta hablar, pues puedo aburriros soberanamente. Lo que decía Maite y que te agradezco, lo que pasa es que es amiga y entonces, claro, siempre también hay un sesgo ahí de cosas. Entonces, sí, sobre todo lo que hay que pensar es que hay veces que se te puede ir de la mano el pensar primero en la parte económica. Si es que lo que sobre todo es pensar que si haces las cosas bien, con calidad asistencial, con seguridad del paciente, con racionalidad, con la evidencia científica, medicina basada en valor, que es lo que estamos haciendo, tampoco hacer ponernos a hacer tags o resonancias y no sé qué, no, medicina basada en valor, que le estamos aportando al paciente, ¿no? En mejorar las estancias medias, disminuir, tal, todo ese tipo de cosas. Al final, siempre va bien la parte económica, ¿no? Y al final va bien el hospital, porque además también salió en la anterior mesa, ¿no? La importancia aparte de la humanización, ¿no? Y la experiencia del paciente. O sea, al final la experiencia del paciente no solo en NPS, que nos miden sobre todo en los centros privados, ¿no? El índice de satisfacción, pero que también es importante, ¿no? Porque al final es que el NPS te dice que los pacientes te recomiendan, no sé, un paciente que viene, que ha estado muy bien tratado en oncología, pero resulta que luego va a cardio o se infecta o tiene un no sé qué, ese paciente ya no te va a recomendar, ¿no? Entonces, al final, lo importante es hacer las cosas bien, centrarse en el paciente y al final todos los resultados, también las aseguradoras estarán a gusto y nosotros también con ellos, ¿no? Y la experiencia del paciente al final hay que escuchar al paciente, porque muchas veces era pues un poco eso, ¿no? Todo para el paciente pero sin el paciente. Yo digo lo que tú necesitas, yo sé lo que tú necesitas y no te hay que escuchar y todo eso. Nosotros, ya que estoy aquí, pues promociono mi grupo, ¿no? Tenemos una dirección que es igual de directora que yo, que se dedica solamente a experiencia del paciente, ¿no? Y tenemos sesiones de
tenemos comité de experiencia paciente en el hospital que se reúne todos los meses, y tenemos de vez en cuando también, que lo deberíamos hacer más y lo deberíamos ir desarrollando más con el tiempo, pacientes que acuden a cursos, no son cursos de formación, es un poco para meter esa experiencia del paciente, pacientes que nos han puntuado mal, que les animamos a que vengan a esos talleres para explicar al resto de la gente cómo fue su sentir por admisión, pero todo el hospital, de limpieza, admisión, celador, médicos. Y entonces, bueno, me he ido del tema porque ya os he avisado que me gusta mucho hablar. Julio, ¿quieres añadir alguna reflexión final? Sí, quizás, porque me ha llamado mucho la atención un dato que se ha mencionado, que lo ha comentado Isidro en la anterior mesa, que era que en la Comunidad de Madrid el sector privado supone el 53% de los hospitales, creo que se ha dicho, y 75.000 profesionales. Claro, en relación al potencial en cuanto a poder combatir la desinformación y hacer una adecuada promoción de la salud, ¿no? El potencial tan tremendo que tiene toda esta parte, que se estará ejecutando, ¿no? Hasta cierto grado, pero vamos, que me da la sensación de que la capacidad que hay para abordar a un grupo de pacientes cada vez más creciente que busca este tipo de asistencia es fundamental, ¿no? Simplemente eso. Muchas gracias. Javier. Sí, a mí me pidieron además desde la organización como 2 o 3 líneas, ¿no?, para una nota de prensa o algo así, y estaba recordando, ¿no?, que yo les decía que, bueno, y espero que así nos haya quedado claro a todos aquí y en sus casas, en sus trabajos donde nos estén viendo, no solamente que es posible la implementación de este tipo de programas en la sanidad privada, sino que es necesario, ¿no? Y luego dar otro mensaje, a raíz quizá de un poco de la parte de la dirección médica y quizá aterrizando, ¿no?, que decía Leonor, bueno, pues pero aterricemos, ¿no? Pues, y aquí veo algún economista, afamado economista de la salud, pues pensaba, y las aseguradoras lo saben bien, porque a veces añadir una prestación, como puede ser esta, implica el mucho menor uso de otras prestaciones, ¿no? Eso, imaginaros, a las aseguradoras sí les interesa, ¿no? Por eso os decía, ¿no?, que yo creo que no solamente es que sea posible, sino que es necesario, y que yo creo que además aquí todos los agentes se benefician de ellos, ¿no?, incluidos los pacientes, por supuesto. Pues muchas gracias. Gracias a los 4. Hemos hablado de retos, hemos hablado de obstáculos, hemos hablado de hacer las cosas bien, de repensar circuitos, de establecer alianzas y colaboraciones con otros profesionales, del esfuerzo que va a suponer, pero hemos hablado en positivo y creo que esto es lo más importante, que nadie quiere centrarse en los obstáculos, sino mirar hacia adelante, pensar en positivo y en avanzar, en dar ese servicio que no solamente es recomendable, sino que es necesario y que debe estar garantizado, y en aprovecharnos de que ya estamos de una forma mayoritaria en los hospitales privados, aprovecharnos de nuestras competencias, de nuestras relaciones con salud pública, de nuestras relaciones entre profesionales, para hacer bien las cosas y anticiparnos a los pacientes, ofrecerles los servicios. Esto es un camino que será largo, que no vamos a andar en 2 meses, pero creo que oportunidades como estas nos dan, pues bueno, ese empujón que a veces necesitamos para consolidar proyectos y realmente darles el valor que sabemos que tienen. Gracias a los 4 por vuestras magníficas intervenciones y gracias a la organización una vez más por darnos esta oportunidad. Ha sido un placer y hasta pronto. Gracias.